Iván Chacón. Rodrigo Venegas. Y también puedo poner a Jesús. Es que está de viaje por el trabajo. Katia Echeverría. Ahora sí, segunda fila. Gracias. Dudas respecto al trabajo. ¿Todavía no? Sí, teníamos. A ver, hablemos de las dudas, pues. Justo, es que justo ya subió el caso del que hay que analizar. ¿Dónde mandé? Sí, ya subió el caso que se tiene que analizar, ¿no, verdad? No, es que les decía que no manejo Rackspace. Entonces, me están consiguiendo el tutorial. Y pues no, todavía no lo subo, pero por eso les pedía la lista de correos electrónicos para enviárselos porque hasta las 7 de la noche todavía no me llegaba el tutorial. Y ya no quiero demorarlos. Entonces va a seguir siendo para la próxima semana. Es que como no tenemos tiempo ni de decir las dudas, está complicado. Ajá, porque justo viendo el caso podemos nosotros ir sacando las dudas de cómo ir haciendo. Tal vez podríamos Podría ser para el 20, ¿no? Ay, no sé ni Puede qué ser es. como para el 5. Para el 5 de Pero no diciembre. quieres que se junte con... Ah, pues para el 20 está bien, serían 2 semanas. Ah, No sé sí, qué 20 piensas. está muy bien. Para el 20, ¿no? Sí. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Sirve que, o sea, pero es el 20 a las 12 de la noche, entonces Sí. todavía el 20 tendremos clase y si quieren afinar algo, Muchas gracias. Y para ya empezarlo a hacer. 20, sí. Gracias. Y el chico también se puso. Y porque me dio muy intenso. Me falla. Ok, bueno. Sí, es que prefiero que recorramos. Ya lo había pensado, de recorrerlo. Y la verdad había pensado para el 18, pero después pensé, bueno, pues 2 días más no hay tema. Muchas Y así gracias. ustedes pueden resolver dudas. Ok, bueno. Que se tocan de frente. Consecuencias de sentar de frente. Entonces, tema teóricos de hoy. Candula. ¿Esta frase de quién? ¿De Nike? No. Esa es la de Josh Green. Ah, sí. Pero no sé si es eso de algunas. No sé. No se copian. Creo que en esta clase
No, ay, sí, cierto. Está Sara. ¿Sabe por qué te sacamos? Ah, sí, Lau también faltó. Pero luego igual no está A ver, tenemos a Lau. Bien. Estos 5 faltan. Entonces hoy vamos a hablar de enfoques feministas, teorías integradoras. Ay. Bueno, primero vamos a discutir algunos casos y luego vamos a aterrizarlos todavía más, ¿ok? Competitivo, Bueno. se peleaban entre ellas y yo digo, Está bien curioso, ¿no? Nos toca enfoques feministas y viene el 8. Muy bien. Ok. Bien. ¿Qué sucede con los enfoques feministas? Bueno, parten de varias situaciones. Una es que los enfoques psicoterapéuticos, si bien es cierto que el enfoque sobre el que más investigaciones y evidencia hay es el cognitivo-conductual, lo cierto es que las críticas que surgieron momentos después señalaban que dependía un poco del tema de la forma en la que estaba estructurada la investigación, la metodología, las variables, etc., ¿no? Y de ahí el que se hayan continuado pues perfeccionando o adhiriendo algunos enfoques. ¿Qué sucede con los enfoques feministas? En realidad no es que se separen del todo, ¿no?, del tema de la psicoterapia, al contrario, vienen a complementarlo, pero ponen de manifiesto las cuestiones de género, ¿no? Y es que pareciera, bueno, recordemos que desde los inicios, ¿no?, de los temas científicos ha habido como una mayor oportunidad para los varones en general para estudiar, para formarse, etc. Entonces, un poco lo que hacen los enfoques feministas es ir integrando la perspectiva de género en la aplicación de las estrategias terapéuticas con el propósito de ser como mucho más sensibles a la necesidad de las poblaciones, no solo femenina como tal, sino en general, ¿no?, correspondientes a cuestiones de género, ¿no? Y de pronto, como uno de los principales temas sobre los cuales se han enfocado es tratar de identificar este sesgo de diagnóstico. ¿Se acuerdan que de las primeras clases hablábamos que en el psicoanálisis con Freud habían empezado a estudiar la histeria, que era muy característica de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los ejemplos que utilizan los enfoques feministas como para decir, bueno, no necesariamente ha habido sistemas adecuados para identificar las enfermedades y no necesariamente ha habido los mejores enfoques y las mejores prácticas en cuanto a poblaciones no masculinas se refiere, ¿no? Y esto, bueno, pues ha representado también una mayor apertura en términos de salud mental para poblaciones diversas. Ahora, creo que una de las aportaciones más significativas aterrizando como tal en temas sobre los cuales se han ido permeando, ¿no?, todos estos enfoques ha sido, por ejemplo, hacia el tratamiento del trastorno por estrés postraumático, que tendría connotaciones, por ejemplo, de tipo sexual, ¿no? Y es que pues observamos que no es que no haya víctimas varones de violencia o abuso sexual, simple y sencillamente es que las características de pronto pueden llegar a ser diferentes y el impacto sobre la salud mental también puede ser diferente. A ver, ¿ustedes qué piensan acerca de este aterrizaje, ¿no?, sobre específicamente el tema de violencia de género
bienvenida con respecto a el enfoque feminista con cuestiones de género, violencia, trauma, etc. Si sigue, te cedo la palabra. Creo que debería tener más voz todos estos enfoques, porque aunque sí estamos mejor en cuanto a condiciones legales y todo eso, en mi casa siempre me cuestionan que vamos a marchar si ya está todo igual. Yo así de, güey, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Hay una cantidad de violencia sexual impresionante y todo esto, ¿no? Y luego siento que los terapeutas no están tan capacitados para llevar todos estos casos, ¿no? Entonces yo digo que debería existir un poquito más toda esta rama. Pero sí, está muy cañón todo la violencia estética y la violencia sexual. Pero está muy cañón y va todo de la mano. Y que no solo nos afecta a las mujeres, es lo peor. Exacto. Y pues ya creo que podría explayarme más, pero hablabas ahorita de la violencia estética. ¿Quién vio La Sustancia? Bueno. Ay, no, yo esa cosa. Ay. Lo que es que no me llegó. Ok. Entonces están sensibilizados con el tema de la violencia estética. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero a mí no me gusta ver así como mucho de Ok. A ver, ay, alce la mano. ¿Quién ha tenido conocimiento de alguna víctima, ya sea pariente, familiar, amigo, que haya tenido, amigo o amiga, que haya tenido un tema que pueda ser abordado desde la perspectiva feminista, que no fue abordado así, que hubiera hecho un cambio? Y si no sé si fue abordado de alguna forma, o sea, conozco a alguien, pero no sé si fue abordado de alguna otra forma. Es que a veces nos lo comentan, pero si no te lo comentaron, ahora sí que no hay manera como de saberlo, pero o sea, quisieras como comentar algo de eso para que lo... Pues hay una amiga y una señora y yo entro en la voz. es una enfermedad hace muchos años. Sí, no es amiga mía, me contó, o sea, se había pasado y yo me pregunté justo si había sido tratada en su momento, o sea, si ella había querido al psicólogo, o su esposo, porque es porque cada una de ella y el esposo y la mataron en la verdad y después y luego se encarcelaron a los agresores y sí, y me dijo que no, que en ese momento no, porque ya iba a empezar, o sea, iba a empezar a ir hace unos 6 años que encontré una, entonces no sé si fue abordado, o a qué forma la ir, o qué pero no sé qué fue dicho. Pero haría una diferencia, porque de hecho ni siquiera, o sea, fue el mismo evento, dos afectaciones completamente diferentes al marido y a ella, ¿no? Bien lamentable, ¿no? Y obviamente cuando una mujer pasa por una situación así, lo que más necesita es empatía, cuidado con la revictimización, ¿no? Adelante. Bueno, una de mis amigas más cercanas también fue víctima de violación cuando era pues adolescente y pues fue con una psicóloga que la verdad no tenía esta perspectiva y terminó pues revictimizándola porque pues le decía como no, pues sí te entiendo, pero ¿qué hiciste tú para provocarlo? Entonces, de verdad, qué coraje. Y ya después como que eso pues la condicionó mucho a no querer recibir como ningún tipo de apoyo psicológico hasta que pues yo le pasé como el teléfono de mi psicóloga, que yo sé que pues en general era feminista, entonces como que pudo darle como este enfoque que sí estaba lleno de empatía, de comprensión como por la situación y la cultura de violación en general.
Entonces sí fue muy diferente ¿cómo se dice? Como el approach que tuvo esta psicóloga, y sí pudo, pues primero que nada quitarle el miedo de sentirse, ¿cómo se dice? Culpabilizada, no sé si eso es Culpable o por atacada. las psicólogas en general. Entonces como que se quitó esa idea y ya pudo como, pues, empezar su proceso de una forma adecuada. Pues. Ahora sí, ya en la intención de sanar, ¿no? Claro. Gracias. Qué ejemplo tan importante, ¿no? Para poder atravesar justamente eso. Rodrigo. Bueno, o sea, ya. Sí, bueno, yo doy el ejemplo, o sea, justo, mi ex, actual, pues pasó también por una violación. El tema es aquí que por temas, familiares o temas, pues, patriarcales, por así decirlo, no podía ir a consulta psicológica, así que ahorita ya hizo un avance yendo ahorita a terapia, pero pues es como este enfoque, pues me gustaría como que se utilizara con su padre, que no se diera mucho a ahí se va, sino que incluyera a su padre en estas consultas para que viera que también es un tema recurrente. Claro. Qué importante lo que estás diciendo ahorita, Rodrigo, porque podríamos enfocarnos en la víctima, ¿no? O sea, en la persona agredida. Pero, ¿qué pasa con el sistema familiar? Muchas veces el sistema familiar no sostiene, ¿no? Yo tengo un caso cercano de abuso sexual infantil de parte de un tío hacia un primo mío. Y este tío, bueno, hermano de mi papá, no es mi tío, no lo considero familia, tenía varias denuncias, ¿no? De porque era cura o sacerdote o algo así, y trabajaba en escuelas y tenía varias denuncias de varias personas, y la familia así, te lo juro. Y este primo, del que abusó cuando era pequeño, es gay. Sí, la familia ultracatólica, así, pues feo, ¿no? Y primero, o sea, ya grande, este primo tiene como 40 y tantos, no grande, pero más grande que yo. Y yo así de, ay, salió del fondo 2016, sale del closet, 2018 habla de que este tío abusó sexualmente de él, y la familia se dividió, fue así de los que le creen y los que no le creen, ¿no? Y lo cuestionaban cañón, así de, ay, pero ¿qué hizo? ¿Hubo penetración? Porque si no, no es abuso. Y si no, no sé qué. Y si no, así lo cuestionaron de una manera, y a la fecha la familia está dividida en los pendejos y nosotros. Bueno, sí, Eso no soy nada así, cañón. Y, justo, por eso dije lo de que era gay. Y un tío, pero otro hermano de mi papá, no era mi tío, ya se murió, le decía, es que tú como eres gay te lo estás inventando. Y todos así de, güey, perdón, hoy vengo muy violenta. El hijo tiene 30 denuncias por fuera y no le creen al de la familia. Y como el tío que se murió era figura pública, decían, no, es que esas denuncias se las están inventando para atacar a la figura pública, o sea, este güey. Y todos hasta un chavo se suicidó, y lo mencionó en su carta de suicidio, así de, por los abusos sexuales de fulanito de tal. O sea, tuvo que ver bastante en mi proceso y bye, ¿no? Pero sí, está muy cañón como lo que se considera abuso, o sea, no sé. Siento que es muy relativo, ¿no? Porque lo que es abuso para ti, chance no es abuso para mí. O lo que es violación para ti, chance no es lo mismo para mí. Y violación, también tengo otro caso de una chava que no estaba segura de querer tener relaciones sexuales, y el chavo fue como súper insistente, pero ya había como así, y no fue algo tan violento, o sea, no fue la típica violación así escandalosa, pero como no fue la típica violación dolorosísima, escandalosa,
la necesidad de que nos empapemos en cuanto a términos legales, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? En términos legislativos, la violación está representada en cuanto al no consentimiento de las relaciones sexuales y no importa el lugar, el vínculo, o sea, mientras no haya sido un sí y la persona procedió, ¿no? Y hubiera habido incluso un no después y la persona seguía, habría un delito que perseguir. Ahora, ¿qué sucede? Que estos enfoques vienen a complementar mucho este abordaje legal, ¿no? Pero también son muy sensibles en cuanto a esta parte de la necesidad de seguirse abordando, de seguirse trabajando, ¿no? Va de la mano, es decir, va de la mano lo legal con ahora sí el tema de psicoterapia y de práctica clínica, ¿no? Y eso representa un reto. ¿Por qué? Porque son temas fuertes, porque muchas veces la víctima tiene como el anclaje en la medida en la que el agresor sea castigado, entonces yo voy a poder reconstruir mi vida. Y muchas veces hay que trabajar con con una posibilidad de que no haya un castigo al agresor, ¿no? Ahorita tengo una paciente, ella yo la conocía porque tiene un trastorno en la conducta alimentaria y de repente un día me habla su mamá y me dice, oye, voy a acompañar a mi hija al MP, hubo una fiesta en casa de su papá, los papás están divorciados y pues ella dentro de la fiesta bebió, subió a su casa, ¿no? Ya a descansar, y alguien pues aprovechó su vulnerabilidad y la violó. Acompañar a esta paciente ha sido todo un reto, ¿no? Evidentemente, porque ella ya traía una violación previa. Entonces le vuelve a suceder. ¿Qué pasa? Todo aquello que, hagan de cuenta como que se va ordenando y se va trabajando, ¿no? Ciertas habilidades y ciertos recursos. Este evento vino a dar al traste con todo. Con todo. Ataques de pánico, ¿no? Problemas de insomnio, dificultad, tuvo que salirse de la escuela, evidentemente, acaba de entrar a estudiar la carrera. O sea, hubo muchas cosas que se desajustaron, ¿no? Pero afortunadamente, ¿no? Ya me había tocado estar más sensibilizada con este enfoque y pues evidentemente previne no cometer aquellos errores que revictimizan, como este tema de ¿y es que por qué me viste? Pues por supuesto que no, eso no se puede hacer, no se debe hacer, porque justamente lo que comentaba, ¿recuerdan tu nombre, Cris? ¿Yo? Sí, Ale. Que las personas luego se cierran porque es, a ver, de por sí la persona piensa que puede perder la razón a causa de lo que le está sucediendo y luego llega el mundo en general y les dice, pues es que a lo mejor tú lo buscaste, pues es que a lo mejor, ¿no? Pues obviamente eso termina afectando significativamente la salud mental. Entonces por eso es muy, muy importante que estemos sensibilizados. Ahorita hablaba Laura de los elevados índices que tenemos en México con respecto al tema del abuso sexual infantil y agregaríamos, ¿no? Los temas de violencia sexual en general, ¿no? Ya no digamos hacia la mujer, incluso hacia el hombre. O sea, toda esta parte de conocer cuáles son los riesgos de salud mental que pueden tener nuestros pacientes, es importante que nos empapemos, ¿no? Porque desafortunadamente, o sea, yo sí les podría decir que al menos en sus primeros 5 años de práctica, por lo menos un caso de violencia con enfoque de género les va a tocar atender. A lo mejor no lo toman, a lo mejor no lo
nos sigue, no lo sé, porque también es muy importante monitorearse en esa parte, ¿no? ¿Qué puedo sostener? ¿No? Me siento con la fortaleza para acompañar porque tiene muchos retos, ¿no? O sea, al final de cuentas son pacientes que se desestructuran fácilmente, ¿no? Y entonces hay que estar conteniendo en crisis, etcétera. A veces hay que darles varias sesiones a la semana porque no toleran una sesión a la semana, ¿no? Etcétera. Entonces, hay que ver esa parte, ¿no? Y siempre, obviamente, apelando a, pues, nuestro automonitoreo, pero también a nuestro código ético, ¿no? Ahora, avanzarle. Y entonces, bueno, dentro de estos se van como ramificando, ¿no? Hacia la perspectiva como predominantemente feminista, ¿no? En donde, bueno, se reconoce como estas estructuras de poder, en donde la cuestión de género se ve afectada hacia las mujeres y desde donde también los riesgos de salud mental pueden llegar a ser mayores, ¿no? El enfoque de la psicología de la liberación, que no solamente estaría focalizándose en cuestiones de psicoterapia, sino incluso también en temas de activismo, y desde ahí el que se refuerce mucho este tema de las marchas, la concientización, la búsqueda desde la psicología de aportar evidencia para la necesidad de modificar leyes, políticas públicas, etcétera, acceso a salud mental para la población vulnerable. Y también desde la parte de la narrativa y el enfoque postmoderno puede permearse el enfoque feminista, ¿no? O sea, en este tema del empoderar tal cual, ¿no? A la población vulnerable, ¿para qué? Para que puedan construirse una historia diferente, ¿no? Hace, pues sí, como casi un año, me tocó conocer a una colega que trabaja dentro de un protocolo de investigación de trastorno por estrés postraumático para víctimas de agresión sexual. Y me decía que cuando lanzaron la convocatoria, pues estaban esperando tener candidatos, ¿no? para el estudio que iban a realizar. El estudio contemplaba no solamente el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático a causa de una agresión sexual, sino también pues un protocolo de terapia en línea, de terapia con enfoque de feminista, mucho desde la terapia cognitivo-conductual, impregnada del enfoque feminista, y unas actividades justamente desde la narrativa para poder reescribir su historia, ¿no? Y entonces, repito, me decía, es que estamos rebasados. O sea, lanzamos la convocatoria y ahora, o sea, ya juntamos como a las candidatas que teníamos para el protocolo, y ahora pues, estamos teniendo que canalizar porque estamos, o sea, se desbordó la necesidad de atención, ¿no? Entonces, es muy importante que nos mantengamos sensibilizados y actualizados con respecto a esto, porque les digo, sí hay desafortunadamente mucha necesidad y no tanta oferta. A mi conocimiento, cuando las víctimas pues tienen la interés para poder denunciar, porque no me sé la estadística, pero pues muy poquitas son las que denuncian, ¿no? La Fiscalía del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, cuenta con un programa de atención de emergencia que es un programa de terapia, de psicoterapia, que son, me parece que son entre 3 y 4 sesiones individuales, y un programa de terapia de grupo, que también es un enfoque breve, que permite justamente que muchas veces las víctimas puedan pues contar su historia, resignificarla, encontrar un grupo de apoyo, porque repito, muchas veces estas cuestiones ni siquiera
se hagan con la familia, porque puede haber hasta juicios, ¿no? Muchas veces el abusador es de la familia. Exacto, ¿no? Pero estoy tomando un diplomado en sexualidad humana y justo el sábado que nos tocó el módulo platicamos, ¿no?, de violencia sexual y todo esto. Y todas las personas ahí nos referíamos a quienes habían padecido de esta violencia como víctimas. Y la que nos estaba dando la clase nos frena y nos dice, a ver, tenemos que cambiar la narrativa, ¿no? Porque víctima ya, pues no sé cómo se lo dice la persona, puede igual y perjudicar el tratamiento. Entonces ahora creo que se está diciendo una superviviente de violencia sexual. Esto mismo de terapia, creo que eso lo sacaron de terapia narrativa, pues es resignificar, ¿no?, la experiencia, decir, a ver, sí me pasó esto, pero no fue porque yo hice o deshice o así, sino más bien es algo que me pasó y es algo que estoy sobreviviendo. Entonces, me gustó ese cambio, ¿no? Como que dije, tiene mucho sentido, claro, pues está mucho lo que decías, ¿no?, de empoderar y de sacar del papel de yo soy menos que mi agresor. Sí, claro. Ahora, incluso en este tema, ¿no?, de lo sexual, uno de los principales retos es justamente ese, ¿no? O sea, no se encuentra la persona por debajo del agresor, pero tampoco tiene culpa, ¿no? Que ese es uno de los temas que luego no las deja denunciar, no las deja avanzar, etc. Y desde ahí también hacer la distinción entre la violencia sexual y la violencia, pues, intrafamiliar o laboral, etc. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros tipos de violencia, en la violencia sexual, o sea, se dice teóricamente, ¿no?, que de otros tipos de violencia a veces las personas, sin darse cuenta, se hacen como un poco partícipes, porque entran como en el juego de poder. Pero en el tema de la violencia sexual, ese sí es como muy importante que manejemos, pues, esta parte del no hay culpa, ¿no?, en el superviviente, ¿no? Pero está muy cañón eso que dices, y creo, aquí me gustaría hacer una estadística a mis compañeras. ¿No les ha pasado que van por la calle así en una blusita X y se les quedan viendo y las incomodan? A todas nos ha pasado, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensan? Puta, ¿por qué me puse esta blusa? En lugar de pensar, ese pendejo que no se controla y me anda sabroseando, lo primero que pensamos es, ¿por qué me puse esa blusa? ¿Por qué salí así? Entonces lo de la culpa está súper normalizado, ¿no? Como que nos han echado a nosotras toda la responsabilidad de, ¿pero qué traías puesto? ¿Pero por qué tomaste? ¿Pero por qué saliste sola de noche? Y es así, a ver, esas condiciones no le dan derecho a nadie a ponerme un dedo encima, ¿no? Pero eso de la culpa creo que es el trabajo más difícil que tenemos como psicoterapeutas con este enfoque y más con estos pacientes, porque justo en la mañana hablaba con una amiga que igual sobrevivió a una violación y me dijo, es que yo muchos años me sentí súper culpable y súper así, qué chistoso que todo salió el día de hoy, como que se alineó todo para que saliera, ¿no? Y que ella, cuando le estaban leyendo el tarot, porque su violador le dijo, sí, estaba su hermana en el mismo cuarto, estaba chiquita, un primo de ella, y le dijo, si hablas o si me acusas, le voy a hacer lo mismo a tu hermana y la voy a matar. Entonces ella nunca habló nada y ella la caracterizaba mucho esto de reprimirse, de no hablar. Y le estaban leyendo el tarot y le dijeron, ¿por qué te callas tanto? ¿No? Y ahí ella lo relacionó y dijo así, no manches, o sea, es que yo me he sentido súper culpable toda mi vida por esto que pasó y ahora me siento culpable de no hablar. Y no, es como... Sí, como que pareciera que no hay conducta que sea salvable, ¿no? Y desde ahí es que muchas veces este tipo de pacientes se paralicen. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Recuerdo casos de la clínica de salud mental en la que colaboré, que les he estado contando varios casos, que de repente llegaban los papás y me decían, es que
no sé por qué no quiere estudiar, o sea, entra, se inscribe, ¿no?, a la universidad y a los 2-3 días la bota. Porque no pueden avanzar, porque este tipo de cuestiones las tienen ya tan arraigadas, ya como incluso hasta a veces desafortunadamente incorporados como temas de identidad, ¿no? O sea, recuerdo que hace una vez que me decía, bueno, pues esta niña, ¿no?, la que les estaba contando hace ratito, es que yo pienso que yo soy abusable. Y fue duro, ¿no? Porque, o sea, habiéndole pasado una vez, pues cuál era en su cabeza, ¿no?, la probabilidad de que le volviera a pasar, ¿no? Porque no estaba en su casa, era, ¿no?, el condominio en el que vivía antes, ya se cambiaron, pero era de estos de que pones la huella digital y con esa subes el elevador, ¿no? O sea, ¿cuál era la probabilidad de que pudiera volver a ocurrir, ¿no? Y desafortunadamente ocurrió. Entonces, justamente desde ahí creo que también la terapia narrativa tiene mucho que aportar, ¿no? En cuanto al, no, o sea, hay que corregir esta parte en donde las creencias que tienen que ver consigo mismas, con la vida, con los otros, porque también es cierto, ¿no?, que me está contando que ahora su hermana va a hacer otra fiesta, ¿no? A propósito de, también, hoy hablábamos de este tema en particular y me decía, y me quieren emparejar, ¿no? Y entonces hablábamos pues de la importancia de no sobregeneralizar acerca de los hombres, porque también, o sea, no se trata, ¿no?, entonces ahora irnos como a encasillar a los varones como ahora son los malos, no, pues evidentemente no. Y por ejemplo, ahí, a ver, ahí les va, pregunta para debate, no hay respuesta correcta. ¿Qué convendrá más para una paciente con estas características? Terapeuta, suponiendo que ambos tienen enfoque feminista, o al menos sensibilizados. ¿Terapeuta varón o terapeuta mujer? Por eso les dije que no había respuesta correcta. Es una razón que no es. Sí, o sea, y justo ahorita me da mucha risa porque todos mis compañeros andan bien calladitos, porque siento que muchos, bueno, la mayoría de los hombres sienten que no puede opinar en estos temas. O sea, no sé si así se sientan mis compañeros, pero también creo que es raro ver a hombres con estos enfoques. Pero, no sé, regresando a tu pregunta, no sé. Creo que hay mucha aproximación para ir a él, porque sí funcionaría muy bien. Pero sí en esta cuestión de cultura que estás hablando ahorita, de a lo mejor para no sobregeneralizar, pues también sí ayudaría un hombre de mujer, pero sí, para mí en el caso justo en la parte de la aproximación, justo por esos temas justo para que ella pueda sacar todo esto, pues sí sería muy bueno. Okay. Por allá. Ale, y luego Iván. Pues es que yo lo veo también como, o sea, no sé, me pongo en la perspectiva de, no sé, consultas médicas, cuando vas al ginecólogo, pues vas a una ginecóloga usualmente, ¿no? Porque creo que en general pues te sientes más cómoda. Yo creo que en esta parte de la psicología, o sea, aunque ambos tengan ese enfoque, yo sí creo como mujer que nadie te va a comprender mejor en esta parte y en este enfoque que otra mujer, siento yo. O sea, no dudo que un hombre también lo pueda llegar a comprender, pero creo que pues una mujer lo comprendería mejor porque pues como mujer lo vives y puede que tú como hombre también lo veas, pero es diferente, siento. Eso lo veo. Okay. Iván y luego Valerie, perdón. Digo, antes de que es que igual estaba pensando en lo que estaba diciendo Ale, pero si se presentara un caso donde lo que se busca en la relación terapéutica es como poder, o decir, resignificar el tipo de relación o cómo se percibe una relación con una figura masculina, también podría valer la pena un terapeuta hombre. Y también creo que algo como, digamos, que como hombre nos toca mucho es esta parte de construcciones, también analizarnos a nosotros, o sea, el discurso que tenemos, las acciones que tenemos, cómo interactuamos, no específicamente como con mujeres, sino también entre hombres. Y algo que se me hace muy padre es que también
toda la literatura feminista lo que ha hecho es evidenciar más a profundidad cómo funcionan los sistemas sociales que tenemos hoy en día, porque hay muchas cosas que son, ¿cuál es la palabra? Que vienen por esta parte de opresión, que benefician más al rol masculino, pero también, y lo que le está diciendo Ale, es que hay muchas veces que hay mujeres que incluso tienen este discurso pues, machista, las abuelas, las tías, que hacen. Sí, claro. ¿No? O sea, no porque sean mujeres no tienen el discurso machista, ¿no? Claro. Ok, gracias, Iván. Adelante. Pues, o sea, yo pienso que también depende mucho de la personalidad de la paciente, porque pues luego, o sea, he visto casos que hay mujeres que se sienten más cómodas hablando con un hombre que con una misma mujer. O sea, yo pienso eso. Sí, también puede ser, ¿no? Ok. No sé, yo creo que después de un evento tan traumático debe haber un poco de resistencia hacia el género que ejerció la violencia. O sea, porque también pues, en este mismo 8 de marzo también hay que hablar también que los hombres son violentados por algunas mujeres. Sí, claro. Entonces, hablando de eso, yo creo, más como para que la persona se abra, chance al principio haga un poco de resistencia si es el mismo, porque he escuchado hasta casos de personas que fueron violentadas, que tuvieron una violencia y que tipo ni a sus papás se les acerca. Entonces, o sea, me estoy pensando, si fuera ese caso, ¿por qué se acercaría a un terapeuta hombre? Ok. Y les planteaba esta disyuntiva porque la paciente que estoy viendo con este tema, ella puso su denuncia, ¿no? en la fiscalía y le tocó que la atendiera para la primera parte de las sesiones individuales una terapeuta mujer, ¿no? Y después le tocó para las sesiones grupales un terapeuta varón, ¿no? Y algo que ella me comentaba era que, o sea, como que al principio sí sentía como ese repele, ¿no? Así de, ay, qué hombre, ¿no? Y que conforme fue avanzando se volvió una figura significativa al punto de que favoreció, era como favoreció esta sensación como de protección proveniente de una figura masculina, lo cual creo que es bien importante, ¿no? Porque, repito, no todas las personas tienen como el potencial de agredir, ¿no? A ese nivel, y es una de las cuestiones que les va a ayudar como a seguir adelante en la vida, ¿no? a los pacientes, es que se den cuenta justamente que no es que el mundo todo, o sea, que no caigan en ese tipo de sobregeneralizaciones, ¿no? Justo, o sea, ahorita me quedé pensando algo que pasó esta semana con un amigo y hablando de valores de vida. Me llamó la atención porque me dijo, estoy buscando un terapeuta. Y le dije, ¿quieres que sea hombre o mujer? Y me dijo, no, hombre no, él es hombre, ¿no? Me dijo, hombre no, por favor, porque yo no le puedo contar a otro hombre, o sea, no me puedo poner vulnerable. O sea, como que él, como que él en su concepto también, o sea, yo sé que tiene muchos problemas con su papá y todo, y su papá es muy no, pues ya, supéralo, y ya siempre como que lo minimiza y así. Me llamó mucho la atención porque justo no, o sea, yo no puedo con la trampa, o sea, necesito como una mujer, ¿no? Y se me hizo muy interesante, me quedé pensando ahorita. Claro. O sea, en primera instancia podría ser benéfico porque podría abrir muchas cosas, pero también sería muy interesante que se permitiera, ¿no? Romper como con esa parte, ¿no? Justo le dije eso, le dije, ¿lo deberías intentar? Y me dijo, bueno, lo pienso. No, que me diera la realidad, bueno, pues ya no voy a presionar, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, lo que podemos hacer es le das los dos datos, ya que sí, ¿no? Pero estuvo muy bien que le dijeras, sería bueno que lo intentaras. Adelante, Ale. Bueno, es que justo con lo que acaba de mencionar Jazz, yo creo que sí es muy importante como que, pues sí, ver lo que tiene que decir el paciente. En este caso, por ejemplo, yo igual tengo un amigo que fue abusado por su novia y
pues tenía muchos problemas encima, pero le costaba mucho hablar con hombres de eso, justo por esta idea machista de que ay, es que el hombre no es débil, no puede llorar, o sea, para empezar, ¿cómo una mujer va a violar a un hombre? O sea, entonces como que él tenía mucho miedo de que otro hombre le dijera eso, entonces como que sí acudía mucho a las mujeres que tenían pues a comprenderlo más y darle más empatía, entonces yo creo que pues sí, tal vez hubiera sido muy beneficioso para él toparse con un terapeuta hombre que tuviera como esta perspectiva y que fuera consciente de que pues de que esas son como unas distorsiones cognitivas que tienen más que ver con el machismo, ¿no? Porque pues no tendría por qué ser así, no tendría por qué ser revictimizante hablar con un hombre de tu vulnerabilidad, de ese tipo de temas. Exacto. Pero imagínate que le tocó una vez. Eso me pasó, literal eso me pasó con el ginecólogo, como que me dio, o sea, yo me ponía un hombre y me hizo sentir pésimo, literal. O sea, me dijo de que ay, me duelen tanto los cólicos, o sea, yo estaba pasándolo muy mal. Y me empezó a decir cosas así horribles, de verdad horribles. Y yo me acuerdo que era como neta mi segunda vez en el ginecólogo, o sea, yo jovencita y dije, o sea, salí llorando, literal. Y yo estaba con mi mamá y dije, no, o sea, y desde ahí para mí fue de verdad como, y desde ahí cambié ya. y no creo que sea, o sea, no generalizo ni mucho menos, ¿no? Yo sé que no todos los autores son así, sí, pero justo son de esas experiencias que puede ser también con una mujer, ¿no? Que te victimice, o sea, justo como le pasó a tu amiga, ¿no? Bueno, Sí, o algo así, ¿no? Y te quedas así como... Sí. Sí. Ok. ¿Alguien había levantado la mano? Iba a decir esa cosa. Es que está cañón como, o sea, uno dice, ay sí, el machismo y solo las mujeres y que no sé qué, que no sé cuándo, pero nos afecta a todas. Todos. Todas. Pues una de las principales consecuencias del machismo sobre los varones es que no se permite, lo que decía ahorita Jazz, no se permiten mostrarse vulnerables. Entonces, pues no de a gratis el mayor número de suicidios consumados, ¿no? Desde varones. No de a gratis, o sea, el tema de salud física incluso, que pueden llegar a presentar, no sé, como unos 7 años me tocó ver en el ISSSTE una campaña, se me hacía muy tierna, pero no sé qué tanto éxito pudo haber tenido, que decía los superhéroes están
la comunidad, ¿no? a la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces, desde el feminismo más marcado, ¿no? Desde algunas corrientes dentro del feminismo, no. O sea, esta cuestión, por ejemplo, ¿no? Con enfoque de género, los deportistas transgénero, pues sí podrían competir con una mujer, ¿no? Ya son transgénero y bla, 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 ¿no? Ay, Partes sí, corporales. Pero desde una perspectiva feminista, como más marcada, ¿no? Porque hay una biología masculina, hay hormonas, hay una estructura ósea distinta, y eso otorgaría ventajas, y sería más bien visto como los varones a partir, ¿no? de los cambios, nuevamente permeando en los espacios de las mujeres, ¿no? Es que justo ahorita estaba igual como buscando un poco de lo que está en el pizarrón y me salió un artículo que hace el contraste con la terapia sistémica, que igual habla como de toda la interacción entre sujetos, pero mencionan que lo que hace la perspectiva feminista es sí poner el rol de género también como un valor, pues analizar, cosa que no hacen los modelos sistémicos familiares. Entonces era como también lo que decía un poco hace rato, el ir más a profundidad y poder desmenuzar más cómo son las interacciones. Exacto, sí, gracias. Muy bien. Es que sí, justamente, ¿no? Son cosas a veces que si ya las repensamos diríamos, ah, claro, sí, pero que estamos a veces como tan acostumbrados y la inercia, ¿no? De cómo se dan los sistemas, ¿no? En el día a día, nos llevan a no darnos cuenta hasta que no hacemos como utilizar, yo lo veo un poco así, ¿no? Como utilizar el enfoque literal como una lupa, ¿no? Y, claro, sí, ahí estaba, ¿no? Y podernos enfocar mejor. ¿Vale? Bueno. Y ahora que decís, perdón, ahora que decías que el enfoque de perspectiva de género incluye mucho, bueno, igual cierta psicoterapia feminista incluye mucho a los de la comunidad LGBTQ+. Fíjate que luego hay unas feministas que son súper transfóbicas. O sea, se van como al extremo y bueno, mínimo yo no comparto con esas ideas, ¿no? Pero son transfóbicas así de a madre, ¿no? Y dices como, wow, ¿cómo es posible que, o sea, se me hace hasta medio incongruente, ¿no? Que ese mismo odio que sienten hacia ella lo estén proyectando hacia, no sé, está complicado, pero por otro lado digo, a ver, es un hombre, es un varón, alguien con pene que está queriendo ser mujer, ¿no? Entonces, no sé, es muy confuso, pero está cañón también lo transfóbicas que pueden llegar a ser. Sí. Y es que es complejo. Me hiciste recordar el caso de un expaciente. Él llega conmigo a causa de un cuadro de anorexia. Si ustedes revisan la literatura internacional, la mayor parte de los casos reportados en general en el mundo son mujeres. Y este chico, cuando empezamos a desmenuzar qué significaba la delgadez para él, empieza a contarme una historia que nos hace pensar en él como en un caso de disforia de género, ¿no? Es decir, un chico que desde muy pequeñito se siente atrapado, ¿no? En el cuerpo de un hombre, sintiéndose con un gran deseo de ser mujer, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, ¿no? Me parece que este caso sería de los que habría que observar obviamente con este tipo de enfoques, pero además con ser como muy cuidadosos, ¿no? En no caer en una cuestión transfóbica, ¿no? Porque a final de cuentas también hay muchas cosas de las que todavía no tenemos toda la información, o sea, este tema del componente genético, ¿no? O sea, a final de cuentas nos ha ayudado mucho por ejemplo, en trastornos alimentarios, los avances en genética han podido aportar bastante, ¿no? Con respecto a quitarle peso a la influencia del ambiente e incluso de la crianza,
¿no? Como factor unidimensional en el origen de los trastornos alimentarios para entender el papel de la genética, ¿no? Entonces, por ahí yo también pensaría que hay que tener cuidado, no caer en lugares innecesarios, ¿no? Y bueno, tú me corregirás, pero tengo entendido que la relación entre abuso sexual infantil y trastornos alimenticios es altísima, ¿no? La correlación. Sí, es súper. El 99% de los casos de trastornos de la conducta alimentaria tienen historia de abuso sexual. Si no infantil, de la adolescencia. Desafortunadamente. Esa relación tiene que ver, bueno, es como ver un video que decía que esta chava estaba hablando de lo que le había pasado y había sido violada y todo eso, y dice que odiaba su cuerpo. Entonces, como que para ya no ser como atractiva, pues se volvió gordita. Entonces, esto pasa, bueno, la relación se queda un poco con eso de que empiezan a odiar su cuerpo. Digamos que hay diferentes significados que puede tener, ¿no? la relación con el cuerpo. O sea, de que hay una relación causa-efecto con el abuso sexual y el problema de imagen corporal y de alimentación, sí. ¿Por qué? Es que, imagínense, el cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? O sea, nos transportamos, hacemos y vivimos el mundo a partir de nuestro cuerpo. Pero en el abuso sexual, la agresión hace sentir a la persona, punto número 1, que ese lugar que tendría que ser seguro no lo es. Y además, pareciera que se hace como una especie de cortocircuito, ¿no? En cuanto a la parte de trauma. Y entonces aquellas cosas que antes se interpretaban como riesgosas se vuelven placenteras, y aquellas cosas que eran placenteras se vuelven riesgosas. Es como, bueno, ustedes son más jóvenes, pero antes las teles tenían unos cablecitos rojos y amarillos. Ah, sí, los Sí, tocó. ¿sí les tocó? Sí me tocó. Entonces, ¿qué pasaba cuando los tenías chuecos? Pues no veías nada, ¿no? Exacto. Eso es lo que pasa con el trauma alrededor del abuso. Y entonces a veces se van a un lado, como puede ser al caparazón, ¿no? De cuando no puedo poner límites hacia el afuera, como un cuerpo de por medio. Eso pasa mucho en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Pero también hay otra parte en donde desde la delgadez, la emaciación, la desnutrición, se pone un límite, porque también un cuerpo, desde la anorexia, es un cuerpo como infantilizado o asexuado. Entonces también hay una parte de intento de protección de esta cuestión del trauma. ¿Sí? Y hay algunos estudios, ¿no? que hablan de este error como de interpretación de lo seguro y lo placentero. Sí. Y parte de la recuperación implica como si estaban chuecos, por donde se me salió. Exacto. Bueno. No, ya. ¿Alguien alzó la mano? No, hice un ruidito, pero pareció otra cosa. No, sí. Yo nada más era como pequeño para que se regresara a lo ¿Cuál? Secreto de Dicen que está muy Ok, la voy a ver, gracias. Ok, gracias por la recomendación. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cambiar. No, vamos a hacer pausa. A propósito de. Yo tengo 8:27. No, 8:24. 24. Nos vemos en 15 minutos. ¿Sale? Ok, sí, pues era conductista, ¿no? Entonces, él fue el primero que dijo, bueno, aquellos enfoques que no
es que obviamente se vaya recopilando la evidencia, porque sí es importante que nos manejemos con enfoques y con técnicas de los cuales tengamos evidencia que funciona, ¿no? O sea, sí. No tendría sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista surge, ¿no? Surgen varios elementos que nos van a llevar hacia las terapias integradoras. Por un lado, un hallazgo significativo es que una variable importantísima para poder identificar resultados positivos en la psicoterapia es el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica, es decir, la relación terapeuta-paciente. Y es un poco lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? O sea, ¿qué sucede si en la historia de vida de la paciente que ha sido, no sé, violentada o abusada, ¿no? Por algún varón o por varios varones, de pronto llega una figura terapéutica masculina y le permite resignificar? Pues evidentemente se le van a abrir otras puertas a esa paciente, ¿no? Y entonces esta parte también contribuye significativamente a que empiece a generarse el movimiento integral. Como su nombre lo indica, las escuelas van evolucionando, ¿todo bien? Las escuelas van evolucionando y aparte todo el mundo alza la mano diciendo el mío es el mejor enfoque, pero lo cierto es que tampoco hay como grandes diferencias conforme han ido evolucionando los enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Y entonces observamos, por ejemplo, ¿no? Las terapias de tercera, de cuarta generación, que en realidad no difieren tanto, ¿no? en postulados importantes. Otro asunto también es que resulta que en la teoría todo el mundo es muy fiel al enfoque, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente es muy fiel al enfoque psicoterapéutico con el cual se identifica, ¿no? Pero pocos admiten que jalan técnicas y postulados de otros enfoques con tal de buscar el beneficio del paciente. Lo cual, si lo pensamos, no es necesariamente negativo. ¿Por qué? No es como que haya ahí una traición. Simple y sencillamente, volvemos a lo que les decía hace rato que comentaba mi colega, ¿no? O sea, si algo está funcionando bien, yo tengo que saber por qué. Y entonces, si voy a incorporar un elemento de una corriente distinta, yo tendría que saber por qué y para qué lo estoy haciendo. Y entonces, la idea de los enfoques integradores, de las terapias integradoras, es que seamos como mucho más sistemáticos y no lo dejemos como a la corazonada, al como que me late que esto le puede servir, ¿no? ¿Quién realiza la integración? Pues evidentemente el terapeuta. ¿Desde dónde? Desde el entendimiento, desde la comprensión del caso, aterrizada en su formulación, ¿no? Recordemos que la formulación tiene mucho que ver con las variables implicadas, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes o factores de riesgo, los mantenedores, los detonantes, etcétera, ¿no? Ahora, también es cierto que uno de los factores importantes dentro de la integración es la experiencia, es el expertise que vamos ganando conforme vamos teniendo casos, ¿no? Y si se dan cuenta, esto se alinea mucho con la idea de que ustedes dentro de la maestría pues van a llevar casos. ¿Por qué? Porque es ese fogueo, esa experiencia la que también les va a permitir, en el caso en el que lo necesiten, poder tomar decisiones como esta, ¿no? Como
dentro del pool de técnicas que pueden existir, vamos seleccionando, ¿no? Independiente, o sea, indistintamente de dónde vengan. Entonces, como puedo tomar la desensibilización sistemática, puedo tomar el anclaje, puedo tomar los ejercicios de escritura emocional, ¿no? Y la respiración diafragmática. O sea, ¿por qué? Porque, repito, ¿no? Parecía que hay como un pool de técnicas o de estrategias sobre las cuales se eligen y obviamente el punto de decisión vendría en función del caso que se está decidiendo, ¿no? Sin embargo, en el caso de la integración no hay como un rechazo como a identificarse más o menos a un cierto enfoque teórico. Es decir, podría ser que alguien que diga, no, pues es que yo me inclino más o considero que el modelo teórico que para mí responde más preguntas con respecto a las problemáticas que me interesan, el enfoque teórico que tiene más sustento en el campo en el que me gustaría desempeñarme, etc. En la parte integradora se busca no solamente como esta parte de identificación, sino también de ir añadiendo todo el fundamento teórico que hay detrás de las técnicas que se están buscando añadir dentro del proceso del paciente y que impliquen siempre, obviamente, la significación de un avance. ¿Ok? O sea, entonces, entonces el eclecticismo como tal no tiene una corriente en específico, un enfoque en específico, nada más da teorías porque esto le sirve al paciente y usted ahorita la hacía vacía y le da cuenta de hipnosis y así todo tiene una base. Y la integración, al contrario, la integración sí parte como de una corriente y a raíz de la corriente ya mezcla se va para las técnicas que sí con una base teórica. Ajá. Y que tiene que ver con el estudio minucioso no solamente del paciente, sino en general de la problemática, del motivo de consulta, de la base que haya habido en ese campo, ¿no? Supongamos que alguien es, para moverle un poco, que alguien es psicoanalista, ¿no? Pero de repente, ¿no? Le empiezan a llegar muchos casos de trastorno límite, ¿no? Y la terapia de mayor avance en la actualidad es la dialéctico-conductual. Entonces, un terapeuta integrador buscaría entender cuáles son las bases de ese enfoque, ¿no? De la dialéctica conductual y retomar desde la comprensión del supuesto teórico general el por qué está seleccionando ciertas estrategias sin que necesariamente esto implique que va a cambiar de abordaje, ¿no? Sino que entiende que para beneficio de su caso, porque hay mayor evidencia, porque el fundamento está bien sustentado, desde ahí se toman las decisiones. Pues en el eclecticismo como que no tiene un enfoque definido. Y en el de integración sí. Pudiera ser, ¿no? Y entonces desde ahí puede buscar incluso la actualización, la integración, o sea, no significa tampoco que es, ya me casé con el psicoanálisis y entonces estudio un poco de DBT, pero yo siempre voy a ser psicoanalista de hueso colorado, no, sino que desde ahí hay una apertura a justamente incorporar, ¿no? Dentro de la práctica aquellos elementos que tengan resonancia con no solamente la situación del paciente, sino en general con el campo sobre el cual se desea incidir. ¿Cómo podemos tener certeza de que estamos haciendo una práctica integradora y no ecléctica? Creo que tiene que ver con no solamente revisar de dónde viene, o sea, implicaría como estudiar la base teórica desde lo cual estamos entendiendo que algo funciona. Por ejemplo,
se le dan estos elementos, no desde él lo descontextualizo y lo traigo al espacio terapéutico, sino que lo resignifico dentro del mismo espacio como parte de algo que tendría que ser complementario a lo que se está haciendo. ¿Sí me explico? O sea, incluso yo pensaría que no sería una sola técnica desde lo dialéctico-conductual. Si yo como psicoanalista estuviera recibiendo, si yo fuera psicoanalista y estuviera recibiendo un caso de trastorno límite de personalidad, pero de pronto veo que a mi paciente le está haciendo falta algo más para que pueda avanzar y pondero y valoro integrar elementos de la dialéctica conductual, no me restringo a un elemento, ¿no? Que a lo mejor sería la diferencia más clara con respecto al eclecticismo. En el eclecticismo sí, de repente pudiera ser que tomo una técnica de grounding y ya, ¿no? O sea, sé que funciona, sé que es útil, sirve porque todo lo sensorial tiene mucho que ver con la disminución de la intensidad afectiva, ¿ok? Sé la base teórica de la técnica, pero no incorporo más, ¿no? Es como una cuestión aislada. E incluso desde el eclecticismo podría haber diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, en esta ocasión estoy hablando de la relación con el padre y entonces utilizo la silla vacía, ¿sí me explico? Pero no hay una sistematización. Desde el enfoque integrador sí. ¿Por qué? Porque estoy buscando aquello que más aporta desde lo que se está reportando a la actualidad a la problemática de mi paciente, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, como con el eclecticismo parece ser más por conveniencia y en la integración pues es buscar puntos no similares, ¿cuál es la palabra? Puntos que se conecten en la teoría entre diferentes ¿cuál es la palabra? Enfoques. Exacto, así es, ¿no? Ok. Ok, y la integración no es un único campo unificado. ¿Qué quiere decir esto? No es como que, imagínense que la integración es todo el pizarrón y por aquí está lo cognitivo-conductual, lo psicodinámico, lo sistémico, lo que está. No es unificado. La parte integradora tiene más que ver con la revisión sistemática. Esa vocecita tiene más que ver con la revisión, ¿no? Teórica y empírica de aquello que funciona para un caso dado, para una problemática dada. Y pudiera haber discrepancias con respecto a la forma en la que se pudiera abordar. Es decir, podríamos aquí ser varios psicólogos integrativos y no necesariamente el mismo caso lo podríamos abordar igual. Y ojo, a lo mejor todos teniendo un buen respaldo y sistematización, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Y bueno, un ejemplo es el modelo multimodal de Lazarus. Otro es el modelo constructivista de integración. Y de acuerdo con Beck, la terapia cognitivo-conductual también sería un planteamiento integrador. Sí, el modelo de Lazarus. ¿Ese es el de Lazarus? ¿Cuál era el de Lazarus? Modelo. Ahorita me regreso a los otros. O sea, ahorita nada más los mencioné, pero voy a hablar de ellos. Ahorita después. Pero en la foto. Bueno, entonces,
que alguna de las aportaciones que a mí más me llama la atención de Lazarus es justamente cómo aterriza el abordaje del tema del estrés y que si se dan cuenta pudiera generalizarse a muchas cuestiones que tienen que ver con las emociones, etc. Entonces, bueno, en la terapia multimodal de Lazarus, o sea, él lo define como un tipo de eclecticismo sistemático, ¿no? Sin embargo, nosotros lo estamos considerando como una terapia integradora, ¿de acuerdo? Y él lo distingue porque él denomina eclecticismo asistemático a lo que nosotros mencionábamos tal cual como eclecticismo, ¿no? O sea, no hay sistematización. Lazarus decía que la personalidad podría ser estudiada o abordada desde diferentes componentes. Entonces hablaba de un componente biológico que tenía tal cual, ¿no? Directamente que ver con el cuerpo, en su conformación general, los procesos afectivos, las sensaciones, las imágenes mentales, las cogniciones, las conductas y las relaciones sociales. Y entonces lo que decía Lazarus era que nosotros podíamos hacer una especie como de diagnóstico, por así decirlo, y entonces el motivo de consulta abordarlo dependiendo de la modalidad que el paciente estuviera refiriendo en mayor medida. Supongamos que llega el paciente y nos dice que está teniendo ataques de pánico, porque todo el tiempo siente que se va a morir, porque siente que se le sale el corazón. Entonces lo que decía Lazarus es, vamos a empezar por lo biológico y vamos a regular la respiración y vamos a trabajar, ¿no?, estrategias de relajación. ¿Para qué? Para después poder ir abordando los otros elementos que sean necesarios de trabajar para la recuperación o a lo mejor en la calidad de vida del paciente. Y decía que las técnicas deben adaptarse a las modalidades. Es decir, si yo estaba empezando por la parte biológica, entonces, por ejemplo, ¿no? Tendría que estar trabajando lo que les decía ahorita, ¿no? La respiración, la sensorialidad. Si la modalidad sobre la cual el paciente llegaba a comentar el motivo de consulta eran los pensamientos que ya no aguanto mi cabeza, todo el tiempo estoy como muy obsesionado con mi pareja, bla, bla, bla. Entonces, ¿hacia dónde se iba, no? Hacia la parte cognitiva. Y entonces lo que Lazarus decía es, vamos a empezar por una técnica que aborde el pensamiento, ¿no? Y entonces a lo mejor una detección del pensamiento, ¿no? O sea, se iba a la terapia dependiendo de tus bases. Ajá, del motivo de consulta o sí, el mayor malestar del paciente dentro de lo que el paciente alcanza a verbalizar, se identifica cuál es la predominancia de todos tus sistemas. Para él la personalidad está impactada o influenciada por todos tus sistemas. Y entonces lo que él decía era, para que yo pueda rehabilitar al paciente tengo que hablarle en su mismo idioma, ¿no? Y entonces si se está quejando de pensamientos, pues yo tengo que entrarle por lo cognitivo. Si se está quejando de la sudoración en las manos, de las palpitaciones, pues entonces le tengo que entrar por lo biológico. Y después seguir abordando aquellos sistemas que estén también implicados. Por ejemplo, en el caso del paciente a lo mejor celotípico, que está obsesionado porque la pareja le va a poner el cuerno, primero trabaja con estrategias cognitivas para el manejo de pensamientos distorsionados y después a lo mejor pautas para mejorar sus relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, habilidades de comunicación asertiva, etc., ¿no? O sea, pero de ahí ya buscas las mismas corrientes. Exacto. Entonces, este abordaje de Lazarus es interesante en tanto que el paciente aporta, ¿no?, elementos
significativos para la formulación del caso y además es mucho más, o sea, lo que decía la Salud era mucho más fácil llegar al paciente desde el lenguaje o desde el tipo de lenguaje que nos están dando. ¿A qué se refiere la parte de imágenes? Como de imágenes mentales, por ejemplo, aquellas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que de repente están haciendo algo y aparece, no sé, una pareja teniendo relaciones sexuales, esta parte como intrusiva. O, por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, los flashbacks, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, le podrían entrar desde la imaginería guiada, ¿no? Y buscar que se relaje o que afronte o que, dependiendo de lo que está el paciente solicitando, como habilitarse. ¿Y se tratan todas estas? ¿O solo las que el paciente le dice? O sea, nunca se puede tratar por las 7 o solo las que el paciente le dice. Pues tengo hasta que se pare y estoy pensando que no va a morir. No nada más trata las condiciones y lo psicológico, pero lo psicológico en este caso y ya no trata con una de las otras. No, sí, la idea sería que en la mayor parte de los casos abordaría todos, pero podría ser que, no sé, que en la evaluación del paciente identifiquemos que hay algunos que no sean problemáticos, un par, por ejemplo, no pasa nada, que se quedan, ¿no? De lado, pero en muchos de los casos podría incluir incluso trabajar todos, ¿no? Sí, como ya dices, ¿no? Que también se puede usar relaciones sociales, igual imágenes, Ajá. Exacto. Ok, entonces para esto Lazarus decía hay que buscar estudiar la secuencia, ¿no? O sea, la primera pauta la da el paciente a través de comunicar el motivo de consulta, pero Lazarus no se frenaba y ahí entraba la duda que Nat estaba preguntando hace rato, si nada más lo que el paciente decía, ¿no? No, porque también, o sea, desde el punto de vista de Lazarus, la evaluación del paciente implicaría identificar cuáles de los sistemas que están implicados en la personalidad tendrían que abordarse. Y a eso le denominaba rastreo. Decía también que había que comenzar con los procedimientos más obvios, ¿no? Principio de parsimonia, ¿no? Lo más simple es lo que mejor nos va a funcionar. Es decir, no me voy a ir a trabajar la super técnica de relajación ultramoderna, ¿no? Cuando el paciente todavía, o sea, porque yo tendría que empezar por trabajar con el paciente una técnica de respiración diafragmática. Y si fuera el caso, ojo, el paciente puede llegar y decirme, ay, sí, claro, yo sí sé respirar diafragmáticamente. O sea, como terapeutas, y eso va como un poco entre paréntesis, sí tendríamos que asegurarnos de que el paciente sepa hacerlo. Porque muchas personas podrán decir que saben usar una técnica y en realidad la conocen, la han intentado, pero no necesariamente la dominan. Ajá, o las aprendieron mal también, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? Que la respiración diafragmática, pues lo que se tiene que mover es el diafragma, ¿no? Y que se tienen que llenar los pulmones de oxígeno, etc. Y hay pacientes que dicen, sí sé respirar diafragmáticamente, yo luego les digo, a ver, vamos a hacer una inhalación profunda y de repente empiezan, ya sé que no sabe respirar diafragmáticamente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar, por lo más obvio. Y poco a poco ir incorporando, ¿no? Toda esta teoría que Lazarus fue elaborando alrededor de estos sistemas que están participando en la personalidad. Hay algunos que dicen que pasa
un poco por encima de las terapias sistémicas, ¿no? O sea, como que hay como que medio la atropella, porque no lo aborda como tal cual, ¿no? O sea, no lo integra en su modelo. Ok, ahora vamos a hacer 4 equipos. Y para que no sea tanto, a ver, vamos a 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces vamos a hacer 4 equipos de 5. Entonces, aquí 4 y ustedes échense un chip champú a ver quién se queda acá. Bueno, ¿los organizo yo o se organizan ustedes? Como quieran. Mejor para que se muevan y se espabilen un poco, ¿va? Entonces cuentan del 1 al 5, empezando por Laura. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rodrigo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo diría que 1 es aquí, 2 allá, 3 aquí, 4 acá y 5 allá. Espérame, déjale tomar. Perdón, otra vez. Es que son 4 viñetas. Mejor que cada persona diga 1. Uno. Son 4 viñetas, ya no hay 5. Empieza. 1. 4, 1, ¿no? 4, 5. No hay No, es 5. uno. Dos. 3. En cortocircuito. 2. 3. 1. Nos voy a tocar juntas, ya. Ok, ahora sí. Unos con unos, 2 con 2, 3 con 3. Sí. 4. ¿Quién es 2? 4. ¿Quién es 3? No. 4. Ya dijo de grabar, ¿no?